Saludos desde La Habana. Es martes 22 de septiembre de 2020 y damos inicio a otra emisión especial del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos en colaboración con el Sistema Informativo de la Televisión y la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Transmitimos desde la Lonja del Comercio, en el Centro Histórico de La Habana, donde radican los estudios audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Aquí nos hemos trasladado en estas jornadas de enfrentamiento a la COVID-19. La promoción del libro y la literatura desde sus distintas alternativas y prácticas en el actual contexto sanitario es muy importante hoy para las instituciones y los creadores de nuestro país. El periodista Roilán Pardo Cabrera conversó con escritores y especialistas al respecto. La actual emergencia sanitaria nos impuso nuevas vías de creación, circulación, promoción del arte. Para la literatura, el abordaje desde las redes sociales no es una nueva práctica. En este escenario volvemos al debate en torno a la promoción del libro, sus autores, la lectura. Para la literatura siempre ha sido una alternativa a la manera tradicional de promover el libro, el autor. Pero estos tiempos han demostrado, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial, que va a haber un antes y un después de este momento y que ya la promoción, el uso de las nuevas tecnologías para la sistematicidad de la promoción del arte en sentido general ya no es una alternativa, tiene que ser un complemento a todo lo que ocurra en un futuro. Pero no solamente las redes. Por ejemplo, Letras Cubanas en específico ha ofertado durante este tiempo una cantidad de títulos para descarga gratuita en colaboración con la editorial Cuba Literaria. Y hemos también trabajado muy concretamente en la promoción de nuestro trabajo en las redes, como te decía, y también en la televisión. El caso de Cuba con respecto a la industria editorial en el mundo nos presenta un panorama diferente. No obstante, más allá de los temas propiamente relacionados con la creación, publicación o comercialización, se nos presenta la necesidad de asumir prácticas más atractivas, contemporáneas, sugerentes. Te puedo mencionar, por ejemplo, el centenario del Liceo Diego, que tuvo una amplia repercusión, los mítines poéticos, que se han hecho varios, en los que Cuba participaba con sus autores, y que no solamente tienen esa repercusión en ese momento, sino que ahí están las actividades, están los videos grabados, están la huella dejada, y lo que una vez fue una aspiración, fue una alternativa, quizás ha sido un sueño nuestro, por ejemplo, el Centro Dulce María Loiná, que era tener online, tener grabado, estar en la nube, excelentes conferencias que se dan en los espacios que se hacen en este centro de los intelectuales más importantes de nuestra cultura. Bueno, ya es una necesidad que eso permanezca, que eso se atesore ahí, que se pueda compartir en el mundo entero. Cualquier promoción es necesaria para el libro. El libro se hace, pero es necesario que lo promuevan. Y es muy importante que el libro esté en todas las vías posibles y en todos los caminos posibles. Una librería, el hecho de que el libro esté en librería ya es un acto de promoción, como el libro que está en biblioteca. Pero es importante que las redes sociales, que la televisión y que la radio se ocupen directamente del libro. El lector se forma, el lector se va formando. Y creo yo que la tarea más importante del promotor literario es crear, aunque sea de un modo indirecto, el hábito de la lectura. Amplia es la programación de espacios dedicados a la lectura, la promoción del libro y sus autores, la creación de programas para su estímulo desde los medios y espacios públicos. Nos hablan de una voluntad institucional al respecto. Pero ¿cómo se diseñan los espacios? ¿Se tienen en cuenta los gustos, preferencias, estudios de público? La manera en que se trabaja en las redes sociales, la promoción, el incentivo a la lectura y al libro tiene códigos totalmente diferentes a lo que lo hacemos tradicionalmente. Es decir, códigos totalmente diferentes porque ya de por sí esta época, antes del COVID, lo había impuesto, ¿no? Es decir, la irrupción de las nuevas tecnologías significó otra atracción, significó otra manera de lectura de la información como tal y eso conllevaba un reto muy grande. Un joven de hoy tiene múltiples
maneras de leer literatura, pero tiene múltiples maneras de leer también el audiovisual. Y eso compite siempre contra un factor, que es el factor tiempo, que en los tiempos de hoy yo siempre lo incluyo como una variable indispensable a la hora de analizar el hábito de lectura. Vivimos una sociedad mucho más rápida, que eso influye definitivamente. Entonces, quizás este tiempo del COVID, ese factor tiempo ha salido un poco y la gente ha podido leer más. Pero la manera en que promocionamos la lectura en estos medios digitales es diferente, porque estos medios digitales tienen sus propias maneras de hacer. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Precisamente la periodista Lisandra Durán nos acerca ahora al libro y su presencia en el universo digital, y lo hace a partir del diálogo con especialistas y creadores de nuestro país y del mundo. En la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana, uno de los invitados extranjeros, a través de su experiencia, nos acercó al nuevo escenario al que se enfrenta la industria editorial. Hoy cualquiera puede publicar y hoy cualquiera tiene acceso a libros como nunca antes en la historia. Hay cientos de millones de libros que están disponibles de manera gratuita, que podríamos leer nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y no alcanzaría el tiempo de vida como para poder acceder a ese contenido. Y me parece que eso habla de una edad muy prolífera, una edad en la cual se lee y se escribe más que nunca, pero que también, y ese es el desafío que yo tengo profesionalmente, es una edad muy incómoda para quienes producen los libros, para la industria en sí, para los editores. Sabemos que desde que nacen los niños están con un celular en las manos, están jugando, están ya visitando internet, y entonces el instituto y especialmente la editorial Cuba Literaria, que es la editorial digital, se ha propuesto brindar nuestra literatura en los nuevos formatos, en los formatos digitales. Y en la medida de que estos programas sean efectivos, con una visualidad acorde con nuestros tiempos, el público se va a sentir más identificado con ese producto que en realidad queremos que sea recibido por la población. Renovar las maneras en que se promueve la lectura desde las instituciones es fundamental en un escenario donde la industria del entretenimiento ha reducido la cultura a una mera mercancía. Hay que entregarle al lector un libro atractivo, un libro que sea capaz de ayudarlo a crecer y a entender, en definitiva, los nuevos procesos que se están gestando a su alrededor en el contexto social. Es hora de que todos tomemos conciencia de que no podemos quedarnos solamente con la parte del libro impreso y no podemos quedarnos solamente con esta parte que ya nosotros conocemos. Estudiar un poquito más, aprender un poquito más y entonces saber qué es lo que quieren nuestros lectores, saber cómo lo quieren leer y brindar ese contenido en el formato en el que ellos lo quieren leer. No solamente vamos a encasillarlo en los clásicos de la literatura infanto-juvenil universal, hay que darle otras áreas, libros más actuales, libros con temas quizás que se han repetido en la tradición literaria, pero con otros puntos de vista, con otra mirada, con otros personajes, con personajes que el lector pueda sentir una identificación. Insisto, esa identificación es obligatoria porque si no se crea la empatía, el público rechaza el producto. Un EPUB se renueva todos los días, las multimedia, los audiolibros, cada día están realizándose nuevas aplicaciones, nuevos instaladores, nuevos formatos para poder trabajar, y nosotros estamos tratando quizás aprender, de hacerlo lo más atractivo posible, de hacerlo como ellos quieren leer, que llegue al público de la mejor manera. Hay que preguntarse, ¿realmente la población, los lectores, tienen toda la capacidad tecnológica para insertarse en ese discurso? Yo creo que todavía no estamos en capacidad para esa proyección. Estamos trabajando para lograr una capacidad, digo yo, que media todavía, teniendo en cuenta nuestra condición. En el escenario más reciente aparece el aislamiento social como medida más efectiva para frenar el contagio del coronavirus, y podemos ver esta como una oportunidad para leer en cualquier soporte. Creo que es importante no solo como esparcimiento, no solo como placer, sino también como educación, como cultura, como fuente de valores que tenemos que presentar hoy en día. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Durante esta crisis sanitaria por el impacto de la COVID-19, los artistas y escritores de Villa Clara
también realizaron sus iniciativas para crear, promover y poner en circulación las obras literarias. Desde ese territorio, nuestra corresponsal nos informa. Escritores y poetas villaclareños, a través de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saiz, han generado iniciativas para, en tiempos de pandemia, mantener la creación y el intercambio con el público. De las formas y espacios tradicionales surgieron otros en las redes sociales. Y fue evidente, por ejemplo, la celebración del Día del Libro Cubano en las plataformas digitales. ¿Cómo aprovechar más para la promoción de la literatura y beneficio de la promoción de la obra de los autores los medios, las plataformas existentes, que no se estaban aprovechando de esa forma? La literatura se estaba centrando demasiado en el encuentro autor-público. Ahora el público nos va a tener, pero de otra manera, de acuerdo con las tecnologías, con el gran alcance que tienen estos medios que hemos escogido. Aparecieron las cápsulas y mensajes sanitarios en la televisión provincial en voces de los poetas. El proyecto Gente de Pico Fino en la emisora CMHW ya va por su tercera edición y promueve el quehacer de los narradores del territorio. Poesía contra coronavirus es otro que propicia la lectura de temas protagonizados por sus autores, difundido en la televisión y en las redes sociales, sumándose también en espacios digitales el proyecto Narrar estos días, donde emotivamente los escritores dejan constancia de lo vivido en la etapa de la COVID-19. En la televisión nacional se insertó el audiovisual Quererse de Lejos, que esboza el trabajo poético de 4 autores que integran el Club del Poste de Santa Clara, interpretado por actores cubanos reconocidos. Independientemente de que hemos publicado algunos trabajos, lo más importante que hemos hecho es el trabajo desde la oralidad. Yo creo que esa es la mayor trascendencia del Club del Poste, que es conocido la voz populi, sobre todo en estos entornos de aquí y en la vida literaria. La etapa post-COVID llegó y se produce el reencuentro para socializar. Primero con la celebración del centenario del poeta Eliseo Diego, luego con la lectura femenina por el cumpleaños de Carildo Oliver Labra, además de las actividades del Verano por la Vida, de las tertulias poéticas en la UNIAC dedicadas al aniversario de Santa Clara, de la cofradía, entre músicos, artistas de la plástica y poetas, de la inserción de los escritores en el proyecto cultural Coronavida y del concurso nacional Premio Literario Fundación de la Ciudad. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. En otras épocas en las cuales la humanidad enfrentó pandemias muy similares a la COVID-19, en el mundo se escribió y se leyó. De este modo, la literatura ha formado parte esencial de la vida de los seres humanos en los periodos de necesario aislamiento. Nuestro colega Yuri Nórido comenta. La confinación obligatoria en varios países ha disparado las descargas de libros digitales por Internet, sobre todo por la decisión de muchas editoriales y librerías en la red de ofrecer gratis sus materiales. Y como era de esperar, entre los títulos más demandados están algunas obras que de alguna manera recrean situaciones análogas a las que el mundo vive ahora mismo. Las pandemias han sido tema de grandes obras de la literatura, desde el célebre Decamerón de Boccaccio. 7 mujeres y 3 hombres que huyen de la peste encuentran refugio en medio de la campiña y pasan las horas contándose historias divertidas o asombrosas. Siglos después, algunos especialistas hablan de que el nuevo coronavirus generará también su propia literatura. Tiempo al tiempo. Mientras, junto al Decamerón, varios títulos esenciales encabezan las listas de descargas. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. La peste, de Albert Camus, El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Todos tienen en común que desarrollan sus tramas en tiempos de epidemias. Casi todos narran historias con cierto trasfondo trágico. La mayoría recrean la lucha del hombre contra sus circunstancias. Hablan del impacto del contexto en el itinerario íntimo de los personajes. Y al final, muchas veces, se reflexiona sobre la fortaleza esencial de la humanidad para enfrentar las crisis. Acercarse en estos momentos a estos libros pudiera parecer morboso, pero el aumento de sus descargas en varios portales es indicador del rol de la literatura en las contingencias. Los libros siguen ofreciendo claves, son puntales en el relato de la historia del mundo, que ha sido también
Historia de pandemias múltiples. En un futuro, con toda seguridad, se leerán novelas ambientadas en tiempos del nuevo coronavirus. Leer ayuda. Cultura contra la pandemia en el mundo. Mañana compartiremos otras historias. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. De literatura y notables escritores seguimos hablando en esta emisión. En la ciudad de Holguín vive un excelente poeta al cual nos acerca hoy Roilán Pardo Cabrera. La literatura ha sido una opción definitiva en mi vida. Empecé a escribir cuando alrededor de 1980 era un niño, vivía en San Pedro de Cacocún, municipio de Cacocún de la provincia de Holguín, y desde entonces me incorporé a los talleres literarios, comencé a publicar mis primeros libros a finales de esa década de los 80 y desde entonces no ha concluido ese asunto de las publicaciones. La poesía me ha permitido, y la poesía, y dentro de la poesía la décima, por supuesto, me ha permitido ser la vía para relacionarme con el mundo, con la cotidianidad, con la realidad, con la ciudad, con las personas. Y me ha permitido además recurrir a la investigación, o sea, ir a la base, a las raíces de lo que escribo, o sea, preguntarme de dónde vienen mis intereses, de dónde vienen incluso mis antecedentes, no solamente familiares, sino dentro de la ciudad y de la provincia. Me ha llevado a ser un investigador tenaz de las estrofas clásicas, del soneto, de la décima y en los últimos años de la poesía en verso libre también. Como creador realmente he frecuentado diversos géneros, hasta el teatro. Lo que pasa es que uno tiene que ir deslindando dónde mejor se siente, dónde mejor puede alcanzar algún fruto, algún resultado. Y he escrito para niños, he hecho ensayos, investigaciones literarias, o sea, he escrito crónicas, periodísticas, artículos, en fin, todo lo que tiene que ver con la literatura como arte. Comencé publicando mis primeros libros en Holguín. En 1990 se publicó en la colección Antología Mínima. Eran los años difíciles del periodo especial y gracias a una colección de libros que se hacían con recortería, muy pequeñitos, se publicó mi primer poemario, Reflexiones de un equilibrista. Un libro que tenía mucho que ver incluso con el grupo Orígenes, con la poesía de los 80 y eran mis primeras incursiones dentro de la poesía. Eso también yo fui a estudiar a Santiago de Cuba, comencé a publicar en la Editorial Oriente de allá, a participar en concursos literarios de todo el país y así comenzaron a publicarse libros en otras editoriales, a veces como resultado de certámenes literarios, otra porque entregaba los volúmenes a la editorial, siempre he sido muy paciente, he entregado un volumen a una editorial y a la vez he estado mandando libros para otras partes, para otras editoriales de otras provincias, de ahí que haya sido también muy publicado, que mis libros hayan salido, un poco de suerte también, de azares, de fortuna, y mis libros han ido publicándose por todo el país. Eso está en Holguín, que está cumpliendo 300 años el pueblo y yo nací el 4 de abril, que es el mismo día que Holguín celebra su aniversario, o sea que soy de alguna forma, y nací aquí realmente, ¿no? De manera que nunca podré desligarme de este sitio. Luego de este segmento que hemos dedicado a la literatura y a los autores, vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos hablando sobre la radio cubana. No abandone la sintonía, manténgase con esta emisión especial del Noticiero Cultural que transmite desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de la capital cubana. Esta plataforma colonizadora promueve los paradigmas más neoliberales, Estado mínimo, mercado hasta donde más sea posible, todo se vende y se compra, el supuesto éxito único de la empresa privada. Atentos
a los que ponen por delante mercado y no cultura, egoísmo y vanidad personal y no compromiso social de la cultura. Nuestra colega Aimea Margós nos acerca ahora a la emisora Radio Guáimaro de la provincia de Camagüey, que el año pasado cumplió 50 años de actividad creativa. Hacer radio es poblar los sonidos de imágenes, de ideas. El 13 de marzo de 1969 surgió Radio Guáimaro, una emisora camagüeyana que expresa las principales realizaciones de los pobladores con una programación destinada a informar, entretener y elevar la cultura integral de quienes viven en la región más oriental de la provincia. Nosotros tenemos que estar mejor preparados para la hora de enfrentar la audiencia. Tenemos que tener mayores conocimientos para poder llegar con un producto radial con mayor calidad a nuestros oyentes, vincularnos más con nuestras comunidades. Transmite desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días de la semana, con programas variados. Refleja temas muy cercanos a la gente en su cometido de emisora comunitaria. En el transcurso del tiempo, la radio se ha ido superando poco a poco y en estos momentos Radio Guáimaro es una emisora mejor, es una emisora con un colectivo superior desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico-artístico, desde el punto de vista humano. Sale al aire por las frecuencias 1550 en la banda AM y en los 90.3 de la FM. Es parte de la vida más importante que me ha tocado, ¿no? La juventud, por ejemplo, la he pasado aquí. Ya aspiro a quedarme de otra manera, sumando a una historia que también puede ser mañana mi historia, pero hoy pienso que el orgullo mayor es conformar parte de la historia de Radio Guáimaro, una voz de pueblo. Pero también navega por el ciberespacio con una página web con audio en tiempo real. Los técnicos, los locutores, todo el personal que trabaja ha venido aumentándose en capacidad técnica, son verdaderamente profesionales, tienen a Guáimaro informado de todo, ya incluso nacional e internacionalmente. La emisora municipal Radio Guáimaro, con 50 años de fundada, cumple con valores técnicos y artísticos. Se mantiene en el dial, late junto a la familia de un territorio que preserva la impronta histórica de cuna de la Constitución cubana. Es parte de la vida de los oyentes que se sienten identificados a través de la magia de las palabras y los sonidos. En Camagüey, Aimea Margós, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión continuamos hablando sobre la radio cubana. Lo hacemos refiriéndonos al Festival y Taller Antonio Yoga in Memoriam, que concluyó el pasado domingo en Santiago de Cuba y del cual pudimos disfrutar a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Desde el pasado viernes nos acercamos a ese encuentro a través de un espacio que tributa a la Asociación Hermanos Saiz a este noticiero cultural y que se nombra Antena Este. Antena Este ha tenido a bien mirar más allá de las fronteras de la ciudad de Santiago de Cuba para encontrar a los radialistas que integran el movimiento en la provincia. En esa búsqueda nos acercamos a Yanis Castillo, del municipio Contramaestre. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, igualmente. ¿Consideras que hacer radio desde el municipio le otorga a la realización otros matices? Sí, sí le otorga otros matices porque partiendo de que uno de los principios y retos de la radio comunitaria, como suele llamársele a estos medios que existen en los municipios y que en Contramaestre lleva por nombre Grito de Baire, pues es parecerse a su gente, al campesino allí, por ejemplo, que es una zona eminentemente agrícola, ese reto de reflejar el acontecer local,
de reflejar las particularidades que distinguen la idiosincrasia, las costumbres, el lenguaje, los modos de comportarse. Es muy frecuente llegar hasta una estructura agrícola, una CS, CPA, VPC, y reflejar cuánto se trabaja al sol, y son historias que salen a través de la radio, y todo aquel campesino, que es una población bastante amplia allí en Contramaestre, se siente identificado con esa historia que se está contando. Siguiendo por ese camino, ¿qué papel crees que juegan en los medios los relatos y las historias de vida, precisamente? Un importante papel, porque son una arista a explotar por la radio, donde el oyente se va a sentir identificado. Él va a ser el protagonista, esa persona común, que puede ser la historia de un anciano, la historia de un campesino. Pues se pueden mover reflexiones, se puede educar, se pueden fortalecer valores. Adyanis, ¿consideras que la efemeridad que se le atribuye a la radio es un factor que limita las posibilidades de contar historia en la actualidad? Esta desventaja de la radio sí lo limita, pero existen otros recursos del medio que le pueden hacer frente a esta desventaja de la fugacidad de la radio. Y es la reiteración artística, no una reiteración plana, poco intencionada, sino más bien una reiteración profunda, donde haya un conocimiento amplio del género, de lo que se va a tratar en él, para así atrapar la atención del oyente y que él consuma el producto. ¿Por qué crees que son importantes estos géneros de los que estábamos hablando hace apenas unos minutos para salvaguardar la memoria colectiva? Bueno, yo creo que si el género en sí, el relato de la historia de vida, parte de esa historia, de esa vivencia personal de determinado individuo, pues aun cuando la radio, ahorita lo decíamos o lo hablábamos, es efímera, pero el hecho de tratar de incursionar en estos géneros va a potenciar de manera importante las memorias locales, potenciar las identidades de barrios, de comunidades, de la municipalidad, y fomentar los valores que se deben a esta demarcación y que forman también parte de esa memoria histórica. ¿Se impulsa lo suficiente desde la radio los materiales que se pueden consumir en Internet? Sí, se estila bastante motivar o invitar a consumir los contenidos desde las plataformas de Internet. No se impulsan actualmente todo lo necesario ni con la creatividad que amerita. Gracias, Adyanis, fue muy bueno tener esta conversación contigo. Gracias a ti por la invitación. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural nos referimos a la importancia de la literatura como fenómeno creativo y de acompañamiento durante las jornadas de enfrentamiento a la COVID-19. También hablamos de la radio cubana a propósito de la clausura en Santiago de Cuba del Festival y Taller Antonio Yoga in Memoriam, que promueve a los jóvenes radialistas del país. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa especial. Nosotros regresaremos mañana con nuevas informaciones sobre el arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces me despido como siempre de ustedes con un saludo desde La Habana.